Bienvenidos nuevamente a su programa A la Luz de las Escrituras. En el programa anterior hablábamos del tema tan interesante, pandemia, castigo o consecuencia. Y nuestros pastores llegaron a la conclusión que no es un castigo y esperamos que ustedes hayan aprendido con nosotros. Pero hoy vamos a darle continuación a ese tema tan interesante, pero en una etapa diferente. Es por eso que hoy les damos la bienvenida a nuestro panel de pastores, nuestro pastor José Luis Gadrón, pastor Luis Panameño con nosotros, nuestro pastor Josué Umaña también, que nos da mucha sabiduría, muchas opiniones. Entre todos llegamos a un excelente conversatorio en el cual usted va a formar parte de él también. No olvide, ya puede buscarnos en nuestra fanpage, así como es el programa A la Luz de las Escrituras. Así puede buscarnos, dejar su opinión, dejar temas interesantes que quiere que conversemos y sobre todo que aprendamos. Así que vamos a dar inicio a un nuevo programa. Bienvenidos, pastores. Vamos a iniciar con cada una de esas preguntas. Y la primera pregunta que nos han hecho por acá dice, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué nos puede hablar la palabra de lo que debemos de hacer en estas crisis? Bueno, el problema es que en las crisis hay que tomar acciones materiales, acciones espirituales y también cuando hablo de espirituales me refiero a cierta práctica y a ciertas actitudes. O sea, hay una situación actitudinal, de actitud, cuestiones materiales que debemos hacer y también cuestiones espirituales. En medio de cualquier crisis, estas tres situaciones son bien importantes. Por ejemplo, hay cosas materiales que vamos a ir discutiendo poco a poco. Y es que una de las cosas materiales que uno debe entender es que debemos aceptar que hay un problema. No querer aceptar que hay un problema eso es un problema. Es negar la realidad. Es negar la realidad. Y hablaba yo con alguien y le digo, mira, le decía yo a un estudiante, hablando acerca de los profetas y el sermón, le decía, el sermón y los profetas hablaban la realidad. De su realidad sale el mensaje. No podemos venir a estar inventando, ni poder venir a decir aquí irresponsablemente que esta pandemia es un chiste, es una broma, es algo serio. Lo que pasa es que el pueblo cristiano debe de estar con conocimiento, pero también tener una actitud de responsabilidad. Debe primeramente aceptar que hay un problema. Yo quiero decirle, pastor, que si no acepta usted que no hay un problema, se va a ir a meter en más problemas porque se va a ir a contagiar. Vamos a hablar en el resto pues, de lo que es una cuarentena y eso ya la Biblia lo hablaba, pero lo importante es aceptar que hay una crisis. Ante esa situación tenemos que ser responsables de cómo vamos a actuar ante esa crisis. Y la Escritura, tal vez no hay un versículo que diga tienes que ser responsable, pero en todo, a la luz de todas las Escrituras, habla de ser prudentes. Dice que David se conducía prudentemente y la prudencia es parte de la responsabilidad. No sé, pastor. Bien, no sé si el pastor quiere primero. Bueno, la verdad que a fuerza de ser sincero, en el registro bíblico, las crisis planteadas por la Escritura nos presentan al menos 4 o 5 formas de cómo hombres y mujeres de Dios manejaron sus crisis y manejaron el contexto de la crisis. Tenemos, por ejemplo, la hambruna que golpeó en el Génesis, cómo se manejó, cómo un hombre llamado José hizo un manejo de una crisis, pero también vemos desafortunados manejos de las crisis, como por ejemplo nuestra hermana Noemí, que salió de Belén porque había hambre y se fue de la ciudad del pan y aunque fueran a morir sus esposos y Moab y sus hijos. Es decir, la Biblia está llena también de una experiencia humana abatida por una crisis, y ahí la Biblia
hace una advertencia a cada uno de nosotros sobre el buen manejo que se debe de hacer de las crisis, porque las crisis siempre han existido y siempre van a existir. Exactamente en la línea, creo que hoy por hoy, además de reconocer que hay una crisis, la gente, la iglesia y cada uno de los salvadoreños debemos de entender que la prudencia a las disposiciones sanitarias emitidas por las personas especialistas en el tema no son juguete. Eso requiere de objetividad. Es decir, aquí ni por muy llenos de fe, ni por muy llenos de unción que estemos, no vamos a decir que no vamos a enfrentar y manejar esta crisis como nosotros queremos. No se debe ni se puede, no es válido. Ninguna iglesia está exenta de las disposiciones de la ley. Es decir, hay que adherirnos de manera no obligatoria, sino responsable a las medidas sanitarias que se están emitiendo para un buen manejo de la crisis en lo que viene. Sí. Crisis. Una crisis demanda una solución. Y una solución tiene que ser sabia, equilibrada. Y por supuesto hay que entender que las crisis, las soluciones tienen sus contrapesos. Cada quien opina, cada quien dice todo. En el caso de El Salvador, hablemos de El Salvador. Es crisis mundial, por supuesto. Todo el mundo la tiene. El caso de El Salvador. El Salvador, de por sí, desde que nos mandaron para acá, los pipiles eran desobedientes, agresivos y todo lo que se dice de los pipiles. Sangre caliente. Sí, demasiado. Nunca se sujetaron. Entonces hoy necesitamos no meramente la sangre pipil, sino aquel cristiano gobernado con la sangre de Cristo, que lo hace tener un carácter equilibrado, sabio, para dar la palabra adecuada en momentos difíciles. Vean, pastores, en el mundo, por ejemplo, Estados Unidos, en este momento hay un tremendo contubernio por el día de los cultos, cuando salen que esto, y hay pastores pues que están sobrepasándose, cosa que no conviene, porque al fin, como quiera que sea, la iglesia está bajo autoridad, a pesar que está bajo la autoridad de Dios, pero Dios ha puesto autoridades sobre la iglesia. Entonces, que esto no vaya a dejar una crisis peor de la que ha venido con la pandemia. De hecho, hay crisis de salud, económica, yo no sé cuántos problemas familiares ya hay, a más de luto. Porque nosotros podemos arreglar el asunto y mandarle canastas de víveres a los que podamos, por supuesto, pero el luto, el dolor que hay. Se murió papá, se murió mamá, se murió un hermanito y todo eso. Entonces, vemos que el gobierno no la tiene fácil. Ninguno del gobierno. Claro, ninguno. La tiene difícil. Y aquí, yo digo otra vez, aquí. A la luz de la A la luz de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó allá en Egipto? El faraón tiene un sueño. Feo, visión. Y él necesita saber qué hacer. Y le dicen, por ahí está un muchacho que interpreta sueños. Llámenlo. Y Génesis capítulo 40 señala que José llega y da el consejo sabio. El gobernante lo acepta. Eso es importante. Ese es el problema. El problema es que usted me puede, yo soy el gobernante, usted puede ser mi asesor, pero si yo no acepto, y como todo viene desde la parte de arriba,
Sí, sí, cierto, cierto. Okay. Verídico, claro. Pero tiene razón usted porque José da el consejo, económico, político, de social. Todo. Y he recibido. He recibido es acompañado. Y trae éxito. Porque viene de Dios. Porque viene de Dios. Y un pagano que adoraba ídolos se somete. Se deja guiar. Yo creo que aquí es donde está el asunto de tenemos que decirlo, que el gobierno debería no solamente de llamar a los políticos, a los médicos, está bien, pero debería de indagar si hay un grupo de pastores que pueden también dar un consejo, ¿no cree usted? Considero yo que tal vez, no tal vez grupo de pastores, sino que consejeros, conocedores, para darle ideas. Por eso digo, no, claro. La parte material es importante. Pero atrás de todo esto, mire, es que el problema es esto y no lo hemos entendido muchos, es que detrás de todo esto que está aquí, material, aquí donde estamos, hay una realidad, hay otra realidad que no conocemos, que es el mundo invisible donde el Eterno se mueve. Entonces, el punto que usted ha tocado es cierto, le dieron el consejo y lo aceptó. El problema es que aquí, por lo menos en El Salvador, ese estir y encoge hace que seamos como personas que no queremos aceptar que hay una realidad y nos comportamos irresponsablemente. Imagínense los gobernantes comportándose irresponsablemente, ¿qué haría la población? Y aquí José hace un tiro muy interesante y a raíz de eso pues lo ponen a él a dirigir. Un detalle. Génesis 41 dice que Faraón primeramente llamó a los magos, a los sabios, a los adivinos. Es decir, el material que tiene a la mano. Vengan. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Y fíjese que si me llama lo que usted ha llamado, es una realidad espiritual. Le dije que hay cosas que están atrás de nosotros, porque llaman hechiceros, magos, dominaban artes ocultas y dominaban ciertas energías tremendas. Y es lo que tiene eran sus consejeros. Es decir, una situación material, pero con consejería espiritual, que es lo que se debe hacer ahora. Sin embargo, es de resaltar que en primera instancia la autoridad competente hará convocatorias a los expertos. Así. Es decir, frente a una crisis, frente a un problema, ahí hay que ser bien objetivo. La persona que va a manejar la crisis tiene que estar asesorada por personas que conocen el tema. Mas, sin embargo, se vuelve importante lo que en un primer momento, antes de iniciar esta emergencia nacional, se advirtió a las autoridades. Se les hizo ver que el componente espiritual también es determinante. Mucho. Y no estamos hablando, cuando hablamos de espiritual, el hecho de religiosidad. No. Definitivamente, quitemos ese concepto. La religiosidad es una palabra que la dejamos enterrada hace muchos años cuando aceptamos a Cristo. Es decir, ya desde ese momento hay que concebir que la autoridad competente, llámese ministro, llámese presidente, llámese Ministerio de Salud, ellos en primera instancia, si alguien quisiera ayudar, por ejemplo, pienso, hoy que viene ya la nueva etapa en la que se piensa entrar como país, las iglesias tienen que apostarle con responsabilidad a cumplir, primero, las medidas establecidas. Segundo, a planificar el manejo de sus cultos. Tercero, a planificar el manejo de ir asistiendo espiritualmente a los afectados de sus iglesias y de sus congregaciones. Y tercero, tiene que plantear una verdadera plataforma de reflexión que le dé a la iglesia un espacio prudente de manejo para eventuales crisis que puedan suceder en el futuro. En eso indica también saber plantear el verdadero mensaje para estos momentos. El discurso, correcto. El discurso, con respeto a los que estamos acá, pero el discurso
en este momento, y es que todavía no ha terminado la crisis, estamos todavía. Entonces, el discurso, el sermón, ya no debe ser aquel sermón que solo lleve un contenido suave, no, sino que debe ser un sermón bien trabajado, bien, y allí es donde yo digo que viene la parte que es lo que debemos enseñar a través de lo que vamos a hacer en el activar de la iglesia. Y yo en este programa les voy a proponer 5 puntos, 6, que he considerado desde mi punto de vista, a la luz de la Escritura, que podemos hacer en el ámbito material, pues ser prudentes, responsables, aceptar una crisis y no exponernos. Porque miren, vamos a ser claros, si a usted no es una persona mayor y puede abstenerse, deje a los que trabajen, a los expertos trabajando con el virus. Nosotros no. Yo he estado viendo un montón de gente que se ha ido a meter en las noches a lugares, se está exponiendo, exponen a su familia. Por eso nos ponen que la mascarilla, que esto, lo otro. Y quiero decirle una cosa, yo era de los escépticos porque como la información que se manejaba era muy pobre, porque eso también nuestros gobernantes, yo decía, bueno, y si no hay caso en El Salvador, ¿para qué voy a tomar medidas profilácticas? Voy allá por Morazán, en un lugar que se llama Arambala, calientísimo, y me habían dicho que el virus se moría en esas temperaturas. Hoy resulta que no. Entonces, tenemos que tener información de expertos, porque tenemos que tener cuidado lo que dice uno, lo que dice otro, que la red social dice esto, que no. Tenemos que consultar a los expertos, pandemiólogos, infectólogos y sus médicos, que son los que van a recetar o no recetar. Esa es la parte material. Claro. Yo le propongo 5 puntos que estuve estudiando, y una es que tomar la actitud que tomó David. Si ustedes miran ahí en el capítulo 24 de los Reyes de Samuel, David hace un censo y no le habían permitido, porque los censos no se prohíben en Israel, porque no se puede contar israelita uno a uno. Entonces él hace un gran censo para ver cuánta gente tenía. Eso le molestó al Señor, dice la Escritura, y se encendió la ira contra él. Le propuso 3 cosas: que tu pueblo sufra 3 meses, que tú caigas entre los enemigos y 3 días de mortandad. No, hombre, si usted lee el texto, no habían pasado 3,000 días y habían muerto 70,000. No, hombre, y lo que me llama la atención es que estaban en la época de verano recogiendo la siega y les cayó la plaga. ¿Qué clase de plaga sería? No lo sé, no lo dice el texto, pero la actitud me gusta a mí. La actitud, si usted lee el versículo 15, ahí habla, dice que el Eterno causó una gran mortandad desde la mañana hasta el tiempo fijado, y habían muerto 70,000, o sea que más fuerte que el coronavirus. Así es, pastor, y yo creo que la pregunta nos lleva a mucho más, y eso es lo interesante, porque acá igual nos están preguntando, o sea, estamos en la crisis, estamos en el problema, pero díganos cómo vamos a enfrentar lo que viene después de la crisis. A eso es lo que yo estaba tratando de proponer, poniendo en contexto a David. ¿Y qué hizo David? Mira que estaba muriendo la gente y él dice, he pecado. Aquí viene la primera. Entre los hebreos se llama Selijot. Lo primero que tenemos que hacer, y es nuestras oraciones, es pedir perdón. Pedir perdón individual y colectivamente. Porque estas desgracias no son así porque sí. Algo hemos hecho mal. Primero, pedir perdón. Quiero plantearle los 5 y ustedes me dicen, sí, pedir perdón.
Segundo, suplicar clemencia, porque Él es grande en clemencia. Tercero, suplicar misericordia, que son conceptos diferentes. Cuarto, pedir benevolencia. En Jeremías capítulo 9, versículo 23 dice que el Eterno actúa en bondad, justicia y equidad. Es decir, ya llevamos perdón, 4, perdón, clemencia, misericordia, benevolencia y liberación del problema. Pero a todo esto tenemos que agregarle algo. Tenemos que empezar a rectificar el estilo de vida que hemos llevado. Esto es la parte como espiritual que debemos hacer, porque usted puede tomar todas las precauciones, mi estimado pastor, pero si no hace estas cosas y no se vuelve al camino del Eterno y no rectificamos nuestro estilo de vida, no logramos nada. Sí, es que el asunto está... Bueno, yo aquí yo tengo algunas cosas también No, que dele. Pero, esto es cuando espiritualizamos el asunto. Esto es cuando lo espiritualizamos. Pero el problema es que hay cuerpos políticos, los tres poderes, hablemoslo así, claro, que no han pensado en ninguna de estas 5 cosas. Oh, sí, Ni estas dos que tengo aquí. No, por eso estamos hablando de que porque la pregunta que nos hace la señorita Wendy es, ¿qué hacemos? Yo estoy hablando ya que materialmente hay que tomar las providencias. Sí, esto es espiritual. Esto está detrás de todo. Porque fíjese que al final dice David, al menos Él tiene misericordia. No es garantía. Claro. Pero la misericordia de Dios es grande. Claro. Y esa sí es garantía. Es grandísima. Entonces, no es garantía que al hacer esto salgamos, pero al menos Él tiene misericordia, hombre. Podemos pararla. ¿Qué tal? Le voy a proponer que todos aquí, todas las iglesias, oráramos individualmente y colectivamente, pidiendo perdón. Podríamos hacer algo. Al menos Él tiene misericordia. Es que eso deberíamos hacer, la iglesia. Ahora, el asunto está, ustedes no son abogados. ¿Qué hacer? ¿Cómo deberíamos hacer o qué se podría hacer para que los que manejan políticamente esto vuelvan al estado de Faraón que dijo él, aquí necesitamos algo que realmente tenga la solución? Aquí hay uno. Aquí hay un tipo que cree en Dios. Él ya había llamado, dice aquí que llamó a todos los astrólogos, llamó a todos los brujos, pues, y todos los que comúnmente tienen la solución. Y dijo él, y aquí hay otro, aquí hay uno. Uno. No el poco, no el montón. Uno que tiene sabiduría. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos estas 5 cosas, yo tenía 2 aquí. Pero, ¿qué hacemos si tenemos los poderes que dirigen esto, que esto todavía no tiene valor, pues? Mire, si son las estrategias, nada más. Entonces, ahorita lo que se está haciendo es caminar por medio de lo que ellos tienen en sus manos, el poder que tienen, la autoridad, los planes que tienen, que si se hace esto tantos días, otros días más, cuántos días, quién sabe cuánto. Qué bueno, pues, que dijeran, como dijo el licenciado, si el gobierno dijera, bueno, llamemos unos pastores. ¿Qué consejo nos darían unos pastores? Que se llame Juan, Pedro, Antonio, que no importa. Que sean siervos de Dios, conocidos por su testimonio, por su porte espiritual. ¿Qué consejo? No hemos oído a los pastores, no hemos oído a la iglesia. Que la iglesia aquí, hermanos, tiene más del 50% de los habitantes del país. Más del 50%. O sea que esto es grandísimo. Qué bueno, pues, que se dijera, llamemos a las iglesias, llamemos a los pastores. A ver qué nos aconsejan los pastores.
Ahí sí. Pero el problema, mi Ahí estimado pastor panameño, allí tendríamos, el problema que tenemos es que los intereses que se juegan en política son los que a veces no nos dejan ver eso. Por eso Lo que sucede, mi estimado licenciado, es que cuando vemos la Biblia, y acordémonos algo, el pueblo de Israel, que es el que estamos, era una especie de teocracia con un rey. Sí. Y ellos, atención en esto que voy a decir, ellos, su Torah era lo primero, Pentateuco. El Pentateuco es la base de todo. Y para ellos, reyes, sacerdotes, profetas, se basaban en la Torah. A tal grado que Jeremías, allá cuando Jeremías aparece, él ocupa frases como volveos a la senda antigua. Pero si le damos un poquito de orientación a las personas que no se escuchan, tratando como de ser un poquito más directo, el problema que tenemos, que tiene el mundo, es un problema de salud pública. Así es. ¿Ok? El problema de salud pública tiene que ser atendido por los expertos en salud pública. ¿Ya? El que maneja la crisis, insisto en el punto, tiene dentro de sus facultades el entender lo que el pastor presenta. En este caso, pongámosle nombre y apellido. Si el señor presidente considera a bien que esta problemática de salud pública también lleva un componente espiritual que requiere de la intervención de los expertos, llamémosle así, en el manejo de los temas espirituales, bueno, a buena hora. Mas, sin embargo, les recuerdo que en el país, justamente en medio de la emergencia, el presidente convocó a un Día Nacional de Oración. Indistintamente cuál haya sido la interpretación que se le haya dado, indistintamente cuál haya sido las razones por las que lo hizo, el que se hable de oración en medio de una crisis por parte del señor gobernante a una convocatoria nacional, ya dice mucho. Pero ahí vayamos más allá. ¿Qué hacer usted, televidente? ¿Qué hacer ahorita usted, cristiano? Número 1, lávese las manos. Número 2, respete la ley. Deje de andar de loco en la calle. Ubíquese. Estamos en una crisis. Esto se resuelve con cosas prácticas. ¿Cómo entra el virus a los hogares? ¿Quién lo lleva? El que salió a la calle. Y el que va a regresar a la casa, que se bañe al salir y al entrar. ¿Qué hacer? Bueno, estamos hablando qué cosas hacer. Cuando vayamos a nuestros templos, ya de antemano los pastores tienen que estar anticipados con planificación de tener ahí agua y jabón en la entrada, sanitizar a las personas, proceder con sus protocolos de limpieza, respetar la distancia entre uno y otro. No, es que mire, que como es para el Señor, no, ahorita déjense de bayuncadas. Aquí no se trata de esas cosas. Y una cosa, ahorita se trata de que seamos objetivos. Y que ciertas actividades se van a suspender. Claro, sí, cuando vimos hoy en la mañana el manejo que se está proponiendo al interior de la Asamblea en el desmontaje de toda la crisis, estamos viendo que el manejo es adecuado, es lógico. Los pastores no van a decir, miren a mí, ¿cómo es eso que me están diciendo? Que son los 50, van a decir 30 y esto es por el Señor. No, espérese. Estamos hablando de cómo manejar bíblicamente, respetando la ley y la autoridad que se nos ha sido impuesta como sociedad, y como parte de la sociedad, la iglesia tiene que ser obediente y coherente con su fe. El Señor nos enseñó eso. Y creo que el pastor tiene 2 puntos ahí que me gustaría conocerlos. ¿Cuáles son los puntos que traía? Solo una palabrita, que no te metas en la palabra. Lo que pasa es que el pastor tiene los 2 haces bajo la manga. Sí, no. Es que pasa esto, mis hermanos. Sé que hay expertos, epidemiólogos, hay de todo. Sí, de todo. Bueno, ahí está. Ese es el elemento técnico, el elemento humano que Dios tiene. Ahora le digo, hay un pasaje, discúlpenme, pero yo tengo que usar la Biblia. No, pero eso se llama la luz de la Biblia. Para eso se llama la luz de la Escritura. Yo tengo exactamente, yo tengo aquí un pasaje
Vamos a ver que lo halle. Porque Dios habla de distintas maneras, dice Hebreos. Dios, habiendo hablado en distintos tiempos, distintas maneras, distintas formas. Yo hallo aquí en Amós que Dios mandó desgracias a la creación, muchas, desde el versículo 4, 5, capítulo 4 de Amós. Él le menciona todas las cosas que hizo. Le dice, os hice estar a diente limpio en vuestras ciudades. Más adelante dice, os detuve la lluvia por 3 meses antes de la siega, e hice llover y no volvisteis a mí. Venían de 2 o 3 ciudades, no volvisteis a mí. Os herí con viento solano y con oruga, y la langosta devoró vuestros muchos huertos, y nunca volvisteis a mí. Envié contra vosotros mortandad, como lo hice en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes. Eso no se ve que es de Dios, eso es guerra. Pero dice, maté a espada a vuestros hijos. Y luego dice el versículo 10, envié contra vosotros mortandad, como lo hice en Egipto. Luego dice, os trastorné, como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí. Todo esto. Uno no es tan espiritual, bueno, yo, mucho menos, para decir, no, esa es la obra de Dios, es la obra de Dios, que yo la distingo. No, los humanos estamos envueltos en un ambiente en que podemos confundir. Claro. Pero este pasaje, pastores, Amós capítulo 4, está mencionando que todas las cosas que sucedían, no importa, venían soldados, mataban, venían cosas y decían, el ejército de tal nos atacó, pero era de Dios. Claro. Luego venía hambruna, es que no ha llovido, no, es que era de Dios. Y luego venía viento, ventarrones, decían, es que es la época seca y todo, pero venía de Dios. Es decir, todo esto que aquí dice venía de Dios. O yo pregunto a los dos, ¿y qué tal si esta pandemia viene de Dios? Pregunto. Es que de hecho en el programa anterior hablamos, y yo postulo, mantengo y sostengo, que todo está en control del Eterno. Que nada de lo que está en este universo material escapa a su voluntad. Ok, le corto para que después le doy la palabra, para yo terminar. Y dice Dios, hice todo esto y ustedes no se volvieron a mí. Vaya, los 3 somos predicadores. Estamos tras los púlpitos. Hablamos a la gente. Llega un hermano y nos dice, hermano, fíjese que la casita se me quemó, entonces sí, hermano, le vamos a ayudar. Aquí está esto, tome todo, pero mire cómo está subiendo con Dios. Fíjese, hermano, que el niño lo tengo enfermo. El mes pasado se me enfermó el grande, hoy el chiquito, y hace 3 años se me enfermó y se me murió. Le decimos, bueno, ¿qué quiere? Quiero que me ayude, ¿cómo es que está? Pero, ¿y su vida cómo está con Dios? Es necesario hacer reflexionar, porque el pueblo, pastores, el pueblo, el mundo, hoy el mundo, aquí no es El Salvador, aquí es todo el mundo, que es extraño que África ha sido golpeado un poquito. ¿Y sabía usted que ahora hay países en África que casi el 80% son cristianos? Sí, pero África tiene el ébola. No, pero le digo, hablo de la pandemia esta. No. Sí, quizás como para abonar, pastor, frente a la pregunta que usted hace, sin mayor, creo yo, exabrupto teológico, todos los que entendemos la teología del pecado, estamos totalmente claros que el orden de Dios, que era la sanidad, la salud, fue alterado por el mismo hombre. Desde el Edén se rompió el propósito eterno de Dios para su creación. Ahí se rompió. Y lo que estaba roto, Cristo vino a restablecerlo en el Calvario, a través de su sangre. Por eso dijo él, consumado es, todo ha sido hecho,
y sus expresiones fueron teológicamente afirmativas del rompimiento de un esquema de maldición para que a través de su sangre se entrara a una nueva dimensión. Ojo, pero él advirtió de manera rotunda y contundente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Si entramos a la teología del pecado y queremos interpretar el dolor y la muerte como golpes que van a estar ahí permanentemente porque obedecen a que Dios está enojado, entonces estamos negando una participación activa de su voluntad. ¿Y qué es lo que estamos negando? Estamos negando unos principios con los cuales Dios nos juega: su eterna misericordia y su bondad. Y solo para terminar la idea, ¿separará el dolor después de la pandemia? ¿Separará la muerte después de la pandemia? No. Ya no habrá más muerte una vez pasó esto. O sea, todos, las flores van a salir en el campo, los mangos van a ser más grandes, las piñas van a ser más dulces, las sandías van a ser más cholas. ¿O es que vienen tiempos peores? Es que Ahí hay que entender la teología del pecado. El pecado rompió con el diseño de Dios. Entonces la iglesia está llamada ¿a qué cosa? A anunciar que es sal y luz en medio de un mundo que se está corrompiendo y que se está degradando poco a poco por la condición del pecado. Y mientras el pecado sea el germen activo que esté destruyendo las relaciones en el hogar, las relaciones económicas, y esté potenciando que uno tenga más y otro tenga menos, mientras el pecado estructural esté ahí, mientras el pecado de la injusticia esté ahí, mientras la iglesia no entienda que ella no es Dios, sino que es sierva, es siervo y no señor, en la medida que vayamos entendiendo estas cosas, vamos a ir siendo respuestas a un mundo que va a estar envuelto en dolor siempre, bajo la esperanza del Evangelio. Sí, lo que pasa es que el capítulo 4, y yo quiero decirles, y eso hay que entenderlo, todo el Antiguo Testamento tiene una óptica. Para el hebreo, todo viene de él. Bueno o malo, el gran día de Jehová, que era una fiesta agrícola. El gran día de Jehová es la creación, como también el gran día de Jehová era esto. Pero el gran día de Jehová, en esas fiestas se cantaban los salmos 99, 98, 100, para hablar de la creación. El gran día de Jehová es la visitación del Señor. Pero para el hebreo todo viene de Dios, bueno y malo. Y en el programa anterior sentamos eso. Pero lo importante aquí es, dice, y no os volvisteis a mí. La palabra no os volviste a mí, porque los profetas nunca hablan de decir, miren, vuelvan a la ley o vuelvan a... No, los profetas daban por sentado que sus oyentes estaban hablando de volver a su Torah, porque la Torah es la base del punto de vista. El Pentateuco, pues, para que entendamos, ¿qué es Pentateuco? Génesis, los 5 libros de Moisés. Claro. Entonces, volverse, porque esa era la base, es la legislación hebraica. Jeremías ocupó esta frase. Entonces, busquémosle la aplicación para nuestro tiempo. Es volvernos al modelo, y ahí le tomo, al modelo que el Señor dejó para todos nosotros. ¿Y cuál era? La comunión que Adán tenía con Él de manera plena, esa plenitud de Dios que hoy se ve interrumpida porque nosotros mismos hemos querido construir nuestros propios caminos. Bueno, el profeta decía, ustedes, sus pensamientos no son mis pensamientos. Los caminos de ustedes tampoco son los míos. Y no quiero ser tampoco ofensivo, porque también, con respeto, voy a decir, los religiosos creamos puentes y el único puente es la Escritura. La palabra. La palabra. Jesucristo. Cristo. Él es sumo pontífice, quiere decir gran puente. Es correcto. Esa es la palabra. Cuando se ocupaba la palabra camino, era porque el camino es el atrio para entrar en el templo. Claro. Luego estaba la verdad y la vida. Claro. El lugar santo y el lugar santísimo. Claro. Que allí está la vida. Entonces era el templo. Y la vida giraba alrededor del templo. Entonces los primeros entendían que el modelo que dejó el Señor para nosotros es el que hemos
perturbado, perturbamos Alterado. la creación. Y es ahí donde yo hablo. Perdón, ¿verdad? Perdón, clemencia, misericordia, benevolencia y que nos libere. Eso se llama arrepentimiento, volver al modelo original, rectificar. Voy a poner un ejemplo. Media vuelta. Sí, le voy a poner un ejemplo. Los que tenemos carro, ¿se han dado cuenta que cuando el freno ya no agarra la pastilla porque ya tiene oruga? ¿Qué hace usted con el disco? Lo lleva y lo desbasta. ¿Qué es lo que está haciendo? Rectificando. Es decir, volverlo Al nivel. a ponerlo donde estaba. Ese es el punto. Y muchos cristianos podemos estar orando y podemos estar viendo aquí, pero mientras podemos hacer 5 puntos, pero mientras no rectifiquemos, que es el final de lo otro, mientras los gobernantes no entiendan que hay un estilo de vida dejado por el Creador y rectifiquen su mente y dejen sus intereses, entonces vamos a seguir viendo este tipo de cosas. Así es, Pastor Guadrón, y sabe que está tocando un punto muy interesante sobre la crisis. Sabemos que todo eso ha causado mucho efecto, ya sea en la iglesia, en la sociedad, pero ¿consideran ustedes que esta crisis le ha abierto los ojos a las personas a darse cuenta de la necesidad de Dios? ¿Será que la gente se va a abocar a Dios? ¿Qué piensan ustedes? Yo Pastor. tengo sinceramente, yo tengo mis serias dudas. Tengo mis serias dudas por varias razones y las voy a exponer aquí de manera bien clara. El comportamiento humano, o mejor dicho, el ser humano y su comportamiento en el trayecto de la historia deja 2 enseñanzas. La primera, busca a Dios cuando está en medio de la aflicción. El pueblo de Israel lo hacía, el pueblo de Israel lo hizo, el pueblo de Israel lo hace. Los gentiles lo hicieron, los gentiles lo hacen y los gentiles lo seguirán haciendo. El comportamiento humano lastimosamente responde a la crisis de una forma, buscando a Dios, tratando de encontrar a Dios, pero una vez la crisis llega a su fin, el estado del comportamiento vuelve a ser el mismo. Esa es la historia. Desafortunadamente, esa es la historia. Hoy le decía yo a los hermanos en las prédicas, ahí está el esposo con la esposa, hoy cocina, hoy plancha, hoy lava los trastes, hoy baña al chucho, hoy saca el perico. Es el hombre modelo en la casa. Quiero verlo en diciembre. Quiero verlo en diciembre con ese mismo comportamiento. Cuando ya esté rodeado de sus amigotes, cuando ya esté en otro escenario y que la crisis ya no esté. Dije que eran 2 componentes. El segundo, donde yo tengo mis serias dudas, y lo digo de manera personal, es que aparte de todo esto, a Dios en la vida de las personas es una necesidad vital. Y mientras las personas no entiendan que no pueden vivir sin Cristo, va a ser imposible romper el esquema que lleva al ciudadano, al hombre, a la mujer, a vivir de espaldas a Dios. Tomamos en cuenta a Dios para algunas cosas, mas no es el todo para nosotros. Y eso creo que ahí me detengo un momento, pastores, porque personalmente como pastor y siervo de Dios, sí me preocupa el tipo de evangelio que después de esta crisis vamos a vivir. Si es el mismo, no entendimos el mensaje. Si no hay cambios, si no existen rectificaciones, si no ajustamos y metemos la justicia al interior de nuestras congregaciones, yo felicito de manera muy especial a los pastores que han tenido el valor públicamente de decir nosotros íbamos en el sentido contrario. Y Dios nos ha hablado y nos ha dicho que hoy la apuesta no son los edificios, que la apuesta no es esto, que la apuesta no es lo otro, sino la persona humana. Por lo tanto, yo sí tengo que reconocer de los pastores que están tomando esa compostura. Bueno sería que todo el pueblo de Dios se volcara y se diera cuenta que lo que considerábamos más importante no era importante. Dios sí es importante. Dios es el todo. Yo considero que, retomando sus palabras, el problema es que mucha gente volcamos a las iglesias a buscar al Creador
por varias cosas. Uno, por escape. Claro. Porque mucha gente quiere, perdone lo que voy a decir, mucha gente quiere volver a la iglesia por el escape. O no tiene dónde ir. Dos, porque si seguimos, vuelvo al punto, sin rectificar la mente, el interior de las personas, entonces vamos a seguir mal. Tenemos que volver al modelo que el Eterno dio. Y como aquí ocupamos, pues, las Escrituras es la base de todo, ¿no? De todo esto. La obediencia a los preceptos planteados en la Escritura es lo que nos va a determinar si sí somos o no somos. Hablábamos con usted el programa anterior, que otro problema que se va a dar, que como ya se hicieron pequeñas casas de oraciones, muchos van a querer decir, no, ya no necesito que me prediquen, ya hago mi iglesia yo. No, eso es peligroso. Entonces, la gente, creo yo, que todavía no ha entendido el mensaje de volver a las Escrituras. No es volver a la iglesia, no es volver al pastor, es volver a este mensaje, el cual Jeremías le llamó en su tiempo la religión del corazón. Mire, voy a decir algo. Adorar al Eterno lo adoramos en cualquier parte. Por eso dijo Jesús, adoradores en espíritu y en verdad. Porque ellos presentaban, ¿qué templo? ¿Cuál, de Jericín o el de Jerusalén? No, va a haber tiempo en que no va a haber Jericín ni Jerusalén. En cualquier parte. Porque la adoración verdadera es el sometimiento a la palabra. La obediencia a esto. Ahora, cuesta obedecer. Porque cuesta obedecer. Pero ahí es donde los líderes tendrán que enseñar cómo obedecer. Claro. Y comenzando por los líderes. Claro. Bueno, imagínense que sea que es por el Señor o que nosotros pues nos extraviamos, pero vean dónde llegamos. Nos olvidamos de la pandemia, nos olvidamos de las entidades que tienen que ver, hacer algo por la pandemia y llegamos a la iglesia. Llegamos acá a la iglesia. Está bien, está muy bien. Solamente quiero que recordarles, imagínense, si Dios envió esta pandemia con motivos reconciliatorios entre Él y el hombre y quiere comenzar por la iglesia, como dijo usted, ojalá. Los dos han dicho que la iglesia entiende el mensaje. Pero aparte de eso, ¿qué hacemos con los miles que no conocen al Señor? Vaya que después de esto, como estamos mencionando, la iglesia va a decir, no, ya templo, ya no, aquí en mi casa. Vía Facebook, vía aquí. Si la iglesia va a actuar así, imagínense a la gente que no es iglesia. Imagínense los incrédulos, imagínense todo eso. Por eso vale la pena que direccionemos el propósito según nuestra concepción. El propósito de Dios con esta pandemia, primeramente hacia la iglesia, segundo hacia el mundo que no conoce a Dios. Vaya, Dios es sabio. Y iba a decir técnico, pero ya me va a dar en la boca por esa palabra, porque Él es más que técnico, Él es sabio. Y Él sabe cómo tratar con la iglesia, y Él sabe tratar con el incrédulo. Que Dios nos dé sabiduría, porque después de esto, quizás el trabajo de los pastores va a ser doble. Trabajar con los creyentes que se han quedado medio frillones y todo, y con la gente que no conoce al Señor. Que tenemos un mensaje. Que procuremos, hasta donde sea posible, que el Espíritu Santo revele el propósito de Dios con esta pandemia. Que a veces parece que el mundo cristiano no la entiende. Quizás todos no la entendemos. Y que el mundo incrédulo la entienda y que sepa que esto no es simplemente una enfermedad, porque no hay enfermedad, según lo que la Biblia señala, que no sea
porque Dios se está castigando, porque Dios se está llamando. Y quién sabe cuántos propósitos más. Las plagas en Egipto, castigo de Dios. Las plagas en Israel, la voz de Dios para hacerle volver. Y así todo el tiempo. Yo, debo decir que la iglesia debe de no jugar su papel, sino conocer el rol que tiene. Vaya, estamos... Ahora quiero hacer algo, no solo para la iglesia y el mundo entero, sino para todos los sistemas religiosos. Si ustedes se dan cuenta, todos los sistemas religiosos, perdonen, fracasaron, porque no estaban preparados para esto. Mire, llámese hindúes, llámese israelitas, llámese de la religión que usted quiera. Murieron gente de Dios y sus líderes también. Han muerto pastores. Entonces, la rectificación, ¿para quién es? Es para todo el ser humano. Si en el huerto del Edén, como usted dijo, Adán, que la palabra Adama es humanidad, fue la humanidad la que cayó. Y la ley, la Torá, el evangelio, lo que usted quiera, es para todos. Y allí estamos todos. Y llamo la atención porque hay algo que debemos hacer, que allá en el libro de Reyes, capítulo 1, libro de Reyes, sí, primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 11, dice allí, leo esta Torah, se le reveló a Salomón la palabra del Eterno y le dijo, dice bien, este templo que estás construyendo, el templo somos nosotros, todos los seres humanos, aquí, en la mente, el corazón. Si sigues mis decretos, sí, constitucional, si cumples mis leyes, si obedeces todos mis mandamientos y te conduces en ellos, aquí viene la palabra que me causó un problema, entonces yo cumpliré mi palabra. ¿A qué estamos hablando, pues? Sí, las medidas profilácticas hay que tomarlas. Mire, medidas profilácticas, ¿qué medidas profilácticas? Y analicemos el tabernáculo. Si ahí, el templo, si ahí mataban un montón de animales, pero ¿por qué nunca hubo una pandemia ahí? Por la presencia, no, las medidas profilácticas que tomaba cada sacerdote, cada levita. Pero esta parte que está ahí, le está diciendo a Salomón, estás construyendo un templo. Todos somos un templo. Todos somos chispa divina. Todos somos un fragmento del Eterno. Todos somos creación de Él. Ok, entonces, ¿qué está hablando el texto? Volver a la senda antigua, al modelo que el Eterno rectifica. Porque si no rectificamos, por gusto. Dios habla por medio de todo. O sea, Dios no habla solo por medio de una crisis. Dios habla también en el silencio. Así. Es decir, Dios habló ayer, habla hoy y hablará mañana. Dios seguirá hablando, persuadiendo al hombre de su condición humana que necesita un encuentro con su Creador, porque sus días en esta tierra son cortos, sí, y tienen fin. Y su soberanía no tiene fin. Él permanece para siempre. Por lo tanto, el mensaje reconciliador de la cruz, el mensaje poderoso de la resurrección a través de Jesucristo como primicia de una nueva creación, nos debe de llevar a todos a entender que Dios nos habló a través de la guerra desde de la década del 80, nos habló a través de los huracanes, nos habló a través de los terremotos, Él nos habla a través de toda su creación. Bueno, la Biblia dice en el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ojo, Dios quiera que en medio de una crisis todos entendamos que hay un Dios que es rector de toda la vida. 1, 2, seamos humildes, no seamos soberbios. Humillémonos delante de Dios, reconozcamos que hay una autoridad superior que se llama Dios y Él rige los destinos de la vida. 3, ¿querés vivir en este mundo
lleno de tantas crisis y de tantos problemas hoy y mañana, solo tenés una solución. No estamos hablando que estés exento de realidades, estamos hablando de esperanza, de tener la esperanza gloriosa que Cristo habita en nosotros y que ya sea que vivamos o que ya sea que muramos, del Señor somos. Y por último, yo cierro mi intervención diciéndole a las personas, la mejor forma de encontrar a Cristo no es a través de un problema. La mejor forma de encontrar a Cristo es humillándonos. Si somos humildes y reconocemos que Dios está en medio de todo, tratando el bien nuestro, entonces seremos sabios. Yo le retomo su palabra y hablo siempre de rectificación del estilo de vida, pero el estilo de vida le voy a proponer 7 cosas prácticas que debemos hacer. Primero, tenemos que tener orden. Si no tenemos orden mental, orden emocional, tenemos que tener orden. La creación es orden. El problema que estamos teniendo es de desorden porque hemos alterado la creación. Orden. Segundo, gobierno. Bueno les al hombre llevar el yugo desde la juventud. Y hombre es todos, hembras y mujeres. Varones y hembras. ¿Verdad? No quiero que vayan a decir que estoy en contra de las hermanas. O gobierno, gobernarnos. También tenemos que tener control. Control de nuestras emociones, pasiones, intenciones, control de nuestro ser, control del muñequito, ¿verdad? Por eso... De nuestras decisiones. De nuestras decisiones, porque control de lo que... Mire, si usted mira nuestra cara, fíjese que nuestra cara forma un candelabro. 2 oídos, 2 ojos, la nariz y la boca. Forman 7 orificios. Esas son las luminarias. Las luminarias, eso debe decir que tenemos que controlar nuestros oídos, nuestra boca, lo que decimos, lo que hablamos. Orden, gobierno, control, dominio propio, tranquilos, no se asusten, no, el miedo es lo peor que puede haber. Tranquilo, ya va a pasar, no pasa nada, porque es la voluntad del Eterno. Y si lo agarramos como la voluntad del Eterno, ¿qué va a hacer? Hubo la inundación, 2 horas fueron suficientes. Imaginen que hubiera sido 2 días. No, hombre, nos demostró el jefe que somos frágiles. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Siempre estamos en lo mismo. Siempre vamos a ver pandemia. A ver, el hermano panameño va a estar con su predicando, el hermano también. Todo no pasa nada. Otro es disciplina. Y así es bien. Porque tenemos que ser disciplinados en la economía. Porque viene un momento difícil. Tenemos que saber gastar. Ser disciplinados para comprar. Ser disciplinados para actuar. Ser disciplina. Disciplina también hasta en la forma de las Eucaristías, los cultos. Disciplina. Responsabilidad. En lo que hacemos, en lo que decimos y cómo actuamos. Responsabilidad. Y por último, equilibrio. Tenemos que ser equilibrados. Mientras no tengamos equilibrio, vamos a tener estas 7 cosas para cada uno de nosotros, que son valores que nos van a servir para cuando venga lo que viene después de esta pandemia. Pastor. Sí, bueno, ya no sé, con tantas cosas ya no sé qué decir, pero digo esto. ¿Qué entonces le decimos a los 2 pueblos? Al pueblo sin Dios y al pueblo con Dios, sobre este momento. Volveos a la senda antigua, dijo Jeremías. Pero volveos a mí. ¿Conocerá el pueblo sin Dios cuál es la senda antigua? Entonces, para eso estamos ustedes, está él, estamos nosotros, está este programa. Y el objetivo de este programa, por ejemplo, a la luz de la Escritura, para enseñarle al pueblo cuál es el camino. ¿Aquí está? Entonces, amigos, hermanos, ustedes han escuchado la salida de Dios. La solución es Dios. Porque si esperamos en humanos, claro, el gobierno tiene su deber ante Dios. Pero si esperamos en humanos, la solución a las cosas
muchas veces nos vamos a quedar esperando, nada más. Y ya no va a haber más, solo esperar. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, dice la Biblia. Y bienaventurado el hombre que tiene su confianza en Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El mensaje de la Biblia es direccional hacia Dios. No tiene quiebres, no tiene nada, es direccional hacia Dios. Y el propósito de A la Luz de las Escrituras es que no es el pensamiento de los dos pastores, de los tres pastores, sino que es el pensamiento de Dios. A la luz de esto, a la luz de lo que aquí dice, nos dirigimos, caminamos. Porque si no, mire, el pueblo está confundido, ustedes saben. Salga por las calles y va a haber banderas blancas, va a haber de todo y la gente no haya que hacer. Y claro, no podemos llegar con la Biblia y decirle, mire, no tienen comida, va, escucha lo que la Biblia dice. No, no podemos. Hay que llevarles también. Sí, es parte de la acción social. Claro, hay que llevarles un poco de De la frijoles. misión integral, Sí, de la claro. misión integral de la iglesia. Claro. Así. La iglesia tiene que ser una respuesta, no es un accesorio de la sociedad, no es un diseño de Dios para decir, miren qué bonito tengo a esto y qué hecho leñas tengo a los otros. Ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que seamos instrumentos de transformación de la vida de las personas que no conocen a Jesús. Y cómo vivir una vida en este planeta rodeado de tantas situaciones, la única forma es creyendo y tomándonos de la mano del Señor. No hay otro camino, no hay otra salida. Dios bendiga a la ciencia que hace su esfuerzo por caminar a la par de Dios, que le está costando mucho y le va a costar mucho más. Mas, sin embargo, para nosotros que hemos descubierto lo rico que es depender del Señor en tiempos complicados, entonces podemos decirle a los que pasan situaciones iguales, tenga fe, porque al final quien siempre tiene el control es el Señor. Tres Así cosas es. nada más, solo con esto. El mundo se sostiene por medio de las Escrituras, con la oración y con las obras de caridad. Esos tres elementos componentes mantienen al mundo. Que el Eterno los bendiga, paz para cada uno de ustedes. Realmente muchísimas gracias. Podríamos hacer creo que otra hora más. Está súper interesante y siempre nos quedamos cortos. Pero hoy ese segundo programa que son las actitudes que cada uno de nosotros debemos de tener hoy a la luz de las Escrituras. Realmente gracias por habernos acompañado. No olvide, puede buscarnos en nuestras redes. Ya está nuestro Instagram, @TaberTV, o nuestra página en Facebook, A la Luz de las Escrituras. Usted puede dejar sus opiniones, también puede algún tema interesante que quisiera que nuestros pastores discutieran y sobre todo que podamos entender que Dios siempre va a estar con nosotros, que la palabra siempre va a estar con nosotros también acompañándonos y que vamos a salir adelante, que eso es lo que nuestros pastores también nos han hecho sentir y nos quieren enseñar, porque todos aprendemos. Así que siga con nosotros, no olvide visitar nuestra página web también, www.tabernaculo.net, y sobre todo quedémonos con la señal de Taber TV. Pastores, muchísimas gracias y nos vemos en otro programa de A la Luz de las Escrituras.